Una más. Venga, 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 venga. Ponme una cara de tonta. A las 20 horas del jueves, día 26 de enero del año 2012, en sesión extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, celebrada en el Salón de Conferencias y Exposiciones de Cajamar, Alameda Principal número 19 de esta ciudad de Málaga, tiene lugar la toma de posesión de la Junta de Gobierno de la citada Real Academia, elegida reglamentariamente el 1 de diciembre de 2011 y que tiene un mandato de 5 años a partir de la fecha de elección. Dichos cargos son los siguientes. Presidente, excelentísimo señor don Manuel del Campo y del Campo. Por favor, invito a los compañeros, a medida que yo los voy nombrando, a que suban a firmar. Vicepresidente primero, ilustrísimo señor don José Manuel Cuenca Mendoza, Pepe Bornoy. Fírmalo todo, Pepe. Son 8 copias, una para cada uno. Eso es. María Victoria. Vicepresidenta segunda, ilustrísima señora doña María Victoria Atencia García.
Disculparán ustedes, pero es que los secretarios somos así, de pesados. Y si no, el presidente me llama al orden. Y además, como hay dos presidentes hoy, pues me llaman al orden 2 veces. Vicepresidente tercero, ilustrísimo señor don José Antonio Alcañizo. Como es más rápido, ya estaba aquí. Tesorero, el ilustrísimo señor don Elías de Mateo Avilés. Bibliotecaria, ilustrísima señora doña María Pepa Lara García. Gracias. Y secretario, el que suscribe, servidor de todos ustedes. Buenas noches. Excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina de Granada, señores y señoras representantes de la Junta de Andalucía, de la excelentísima Diputación de Málaga y amigos todos, compañeros académicos y personas que asisten a este acto. Se han cumplido 5 años desde que el 9 de noviembre de 2006 accedí a la presidencia de esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo por la voluntad mayoritaria de los señores académicos expresada a través de votación como establece nuestro reglamento. Llegué a dicha presidencia con gran ilusión y por el cariño que profeso a la institución a la que había accedido como numerario en 1967, siendo luego secretario de los sucesivos mandatos de los presidentes, excelentísimos señores don Baltasar Peña Hinojosa y don Alfonso Canales Pérez, ya fallecidos. He contado siempre, en este último quinquenio, con la colaboración de la Junta de Gobierno, 3 vicepresidentes, secretario, bibliotecario y tesorero, así como con la totalidad de los señores académicos.
Mis deseos de continuar al frente de la Academia han tenido respuesta en una reelección por abrumadora mayoría el pasado 1 de diciembre de 2011, que agradezco, así como el refrendo por la Junta General de la propuesta para constituir la Junta de Gobierno, que ha quedado formada con los ilustrísimos señores y señoras don José Manuel Cuenca Mendoza Pepe Bornoy, vicepresidente primero, doña María Victoria Atencia García, vicepresidenta segundo, don José Antonio del Cañizo Perate, vicepresidente tercero, don Francisco Cabrera Pablos, secretario, doña María Josefa Lara García, bibliotecaria, y don Elías de Mateo Avilés, tesorero. Quiero tener un recuerdo por los fallecimientos en 2010 del pintor don Francisco Torres Matas, que ostentaba la primera vicepresidencia, y en 2011 del escritor don Julián Sesmero Ruiz, que era bibliotecario. Y cesa por motivos personales como tesorero el pintor don Rodrigo Ibaraguirre, a quien le agradezco su constante colaboración. Deseo lamentar las bajas por fallecimiento durante el mandato de los numerarios don Fermín Durante López, don Francisco Peñalosa Izuzquiza, don Rafael Puertas Tricas, don Esteban Arriaga López de Vergara, don Francisco Torres Matas, don Alfonso Canales Pérez y don Julián Sesmero Ruiz, del académico de honor don José Antonio Muñoz Rojas y de las medallas de honor don Enrique Bandúnquez Muntadas y don Rafael León Portillo. La Academia, proveyendo las vacantes, vuelve a estar completa en su nómina de 34 académicos de número, y he tenido el honor de darle posesión a doña Estrella Arco von Hartmann, don Jorge Lindel Díaz, don Rafael Martín Delgado, doña María Morente del Monte, don Ángel Asenjo Díaz, don Ciro Villas Tinoco y don Elías de Mateo Avilés, y tienen la condición de electos pendientes de toma de posesión don Enrique Brisman Parareda, don José Guevara Castro y don José Infante Martos, los dos últimos elegidos esta misma tarde en la anterior sesión ordinaria. Se han incorporado como académicos de honor don Carlos Álvarez Rodríguez y doña Carmen Thyssen, y ha de tomar posesión don Mario Vargas Llosa, quien completará el número de 5 miembros honoríficos. Se han celebrado en estos últimos 5 años un total de 49 sesiones ordinarias y 46 extraordinarias, la mayoría de carácter público. La instalación del Museo Picasso en el Palacio de los Condes de Buenavista ha hecho que la Academia no tenga instalaciones propias y marca su carácter itinerante de los últimos 10 años. Pero gracias a la comprensión y colaboración de organismos y instituciones oficiales y privadas, utilizamos locales en función del contenido y carácter de nuestros actos y sesiones, como hoy lo hacemos en esta sala de conferencias y exposiciones de Caja Mar, y con lo que también de alguna forma se contribuye a la difusión de las actividades de la Academia en distintos ámbitos. Ello no obsta el no disponer de locales propios para que sigamos trabajando por el fomento y difusión de las bellas artes en la capital y su provincia, que es nuestra finalidad primordial. Tenemos numerosa documentación, pues no hay que olvidar que la Academia se crea en 1849, documentación repartida por diversos lugares y con dificultad para acceder a la misma, y ansiamos ese definitivo acomodo en el Palacio de la Aduana, con el espacio físico adecuado para biblioteca y archivo, reuniones y actos, todos los espacios que el plan museístico contempla, y siempre al lado del rico patrimonio que poseemos, especialmente el pictórico y artístico en general, tan vinculado a través de los tiempos al Museo de la Ciudad. En estos últimos años ha sido intensa la actividad de la Academia y de los académicos, con presencia y protagonismo en gran número de actos e iniciativas culturales, y han sido atendidos en la medida que económicamente podemos. 2 menciones entiendo que relevantes a la cabeza de muestras, publicaciones, conferencias, recitales, etc. Han sido la publicación del Diccionario de Pintores, Escultores y Grabadores de Málaga, siglo XX, de Julián Sesmero, volumen de 467 páginas, publicado por la Academia en colaboración con el Ayuntamiento y Caja Mar en 2009, que está teniendo una gran aceptación, y la reciente exposición de artistas plásticos de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, últimos ingresos con la colaboración
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y Cajamar, que la acogió en sus instalaciones, se clausuraba la segunda semana de este enero y donde han podido ver y disfrutar de obras de académicos fallecidos: Alberca, Arriaga, Benlliure, Bono, de la Torre, Durante, Galán, García Rizo, Mingorance Navas, Puyet, Sánchez Vázquez, Torres Matas, Verdú, y de académicos en plena creación: Rebello de Toro, Lindel, Brisman, Bornoy, Cabra de Luna, Pimentel, Hernández, Peinado, Suso de Marcos y Vivar. Nos sentimos orgullosos de haber recuperado en 2007 el Premio Málaga de Investigación, que nos compete en la rama de Humanidades, así como en la de Ciencias a la Academia de Ciencias, y cuyas dotaciones y publicación de las obras premiadas las asume asimismo Cajamar. Están en marcha la convocatoria 2011 y se han presentado 8 trabajos para Humanidades y 4 para Ciencias, premios que se fallarán por los correspondientes jurados el próximo mayo. En una academia que quiere identificarse con los tiempos, esto es, una academia del siglo XXI, vamos incorporando los medios de difusión al uso. Se dispone de página web y avances tecnológicos. Ya se han digitalizado parte de la documentación y continuamos acercándonos todo lo que podemos a la sociedad y a su desarrollo. Esperamos los mejores frutos por vía de convenio con instituciones y organismos, habiendo firmado uno de ellos con la recuperada Academia de Nobles Artes de Antequera hace unos meses, y estamos a la espera de ultimar otros. Tenemos en estudio, ya ha sido tratado en sesiones académicas, la reforma de nuestro reglamento que data de 1977, pero entiende la Academia que hay que actualizarlo. Tengo muy presentes las colaboraciones por las ayudas, siempre serán insuficientes, que recibimos del Gobierno Central, Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Hermandad del Santo Sepulcro, Cajamar y Unicaja, así como la presencia en este acto de posesión de la Junta de Gobierno de la Academia para los próximos 5 años de autoridades, representaciones y público. Muchas gracias. A continuación va a tener lugar la conferencia prevista de don Manuel Olmedo, académico numerario de la 6ª sección, que va a hablarnos precisamente de hidalguía y arte, memoria de la Hacienda de la Concepción. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. Quien les habla tiene ahora el privilegio de participar por segunda vez en un solemne acto en el que se celebra la constitución de la nueva Junta de Gobierno de esta Real Academia de Bellas Artes. En este año que acaba de comenzar, la más antigua institución cultural de Málaga afronta una nueva etapa de su historia que alcanza ya los 163 años de vida. Hoy, por segunda vez, una extraordinaria persona vuelve a ser elegida presidente, una persona de la que quien ahora les habla admira no solo su bien conocida memoria, sino sobre todo su inteligencia, su hombría de bien y su amor a Málaga. Nuestro presidente ha cumplido ya 44 años como miembro de esta Real Academia y es el más antiguo de sus numerarios. Es también un hombre de arte porque es un gran músico y, por tanto, es también un hombre de ciencia, porque sin matemáticas y sin física no es posible saber y hacer música. Y por si fuera poco, entre nosotros existe eso que se llama química. A su amistad y a su afecto debimos hace 5 años la primicia de poder hablarles de los Gálvez de Macharabiaya y en concreto de Bernardo de Gálvez, cuya egregia figura, por fortuna, estamos logrando recuperar, cumpliendo el deber que voluntariamente nos impusimos
el ilustrísimo señor don Francisco Cabrera y quien ahora les habla. Mucho hemos avanzado y mucho nos queda por hacer, pero estamos seguros que el rescate de su biografía ha de suponer para Málaga nuevos e importantes motivos que contribuirán a que nuestra ciudad llegue a ocupar un lugar muy especial en el mundo civilizado. A la amistad y al afecto de don Manuel del Campo debemos, 5 años después, poder hablarles hoy de una de las más importantes joyas de Málaga y, por supuesto, de sus creadores, insignes figuras de nuestra historia a las que, como es tristemente usual en nuestra ciudad, aún no se les ha hecho la debida justicia. Eso es, en parte, lo que pretendemos esta noche con nuestra intervención, en cuyo título los conceptos arte y hacienda la concepción son por todos comprendidos, pero hemos querido que a ellos anteceda la palabra hidalguía, porque hidalgas, es decir, nobles, generosas y magnánimas, como expresa el diccionario de la Academia, fueron las personas que protagonizan esta conferencia. En el año 1850, Málaga era un emporio industrial y comercial que atravesaba una extraordinaria etapa de prosperidad basada en la riqueza agrícola de su territorio y en una pujante industria, consecuencia del afán de un conjunto de emprendedores que supieron impulsar la economía con su trabajo y con su inteligencia. Sobre la Málaga de entonces, que fue exactamente como aparece en esta imagen, otro extraordinario malagueño, don Antonio Cánovas del Castillo, dejó escrito con evidente sorna que su tío Serafín Estébanez Calderón, cuando aún era muy joven, hubo de abandonar nuestra ciudad porque por entonces, en Málaga, las únicas letras que se cultivaban eran las letras de cambio. Al mediar la primavera de aquel año, contraían matrimonio en Málaga Amalia Heredia Livermore y Jorge Lorin Oyarzábal. Ella era hija de un pobre emigrante que vino a Málaga con poco más de 15 años, procedente de la tierra de Cameros, y aquí logró labrar su fortuna, que llegó a ser en su tiempo una de las mayores de España. Su nombre fue Manuel Agustín Heredia y hoy es recordado sobre todo por haber sido el principal promotor de los primeros altos hornos que hubo en España. Primero se construyeron en Marbella y seguidamente en Málaga hacia el año 1830. Y de Jorge Lorin hay que recordar que era hijo de un emigrante norteamericano que llegó a Málaga de Boston hacia el año 1806. Años después contrajo aquí matrimonio con una hija de su doméstica, de su criada, como entonces se decía, cuyo nombre era Rosario Oyarzábal y que era, como entonces también se decía, pobre de solemnidad. Tras la boda de Jorge y Amalia, él comenzó a demostrar sus grandes cualidades como activo y emprendedor empresario. Impulsó la construcción del nuevo puerto, comenzó el encauzamiento del Guadalmedina, creó el periódico Correo de Andalucía, dirigió la construcción del ferrocarril Córdoba a Málaga y, cosa muy singular, trajo a nuestra ciudad un barco cargado de hielo procedente de la costa norte de Estados Unidos. Por entonces, Málaga fue escenario de un acontecimiento excepcional. A fines de octubre del año 1851, en los tejares que existían en el ejido, aparecieron casualmente unas planchas de bronce en las que estaban exharadas unas largas y extrañas inscripciones. Los obreros que las hallaron se apresuraron a venderlas a un fabricante de objetos de bronce, un velonero, como se cita en este plano, Casa de Velonero con B, que existía, que tenía su establecimiento en la calle de la Compañía y que se dispuso a fundir las dos tablas para aprovechar el metal del que estaban fabricadas. Gracias a don José Gálvez, tatarabuelo de nuestros amigos Mirenchu y Carlos de Haya Gálvez,
cuando Amalia y Jorge recibieron la noticia de este hallazgo, se apresuraron a comprar ambas planchas de bronce y la noticia fue publicada pocos días después en el número 2 del periódico creado por Jorge Loring con el título en su mancheta del Correo de Andalucía. Ello permitió que la noticia se fuera difundiendo y que llegara hasta la corte. Aquí, en este momento, entra en escena otro de los protagonistas de esta historia, Manuel Rodríguez de Berlanga, un joven malagueño que se había licenciado en la Facultad de Jurisprudencia de Granada con brillantísimas calificaciones, sobresaliente en todas las asignaturas de todos los cursos de la carrera, como podemos comprobar en esta imagen. Al año siguiente se recibiría como doctor utrique iuris, como entonces se decía, en ambos derechos, con una tesis sobre el derecho internacional privado en Roma, que constituyó una importantísima primicia en tal género de estudios. Al regresar a Málaga, el joven Berlanga pudo examinar en el domicilio de los Loring ambos bronces y comprobar que el mayor de ellos, del que vemos ahora un fragmento, contenía parte de la ley fundacional del municipio romano malagueño. El hecho que apareciera Rasparo, como pueden ver en este trozo de la tabla de bronce, el hecho de que apareciera raspado el nombre del emperador Domiciano permitió establecer que la ley malacitana fue promulgada en el año 82 de nuestra era, es decir, hace casi ya 20 siglos. Menos de un año después, en 1853, el doctor Berlanga publicó este modesto opúsculo sobre el contenido de ambos bronces que, al llegar a manos de los estudiosos que en aquella época se ocupaban de los orígenes del derecho romano, originó una auténtica conmoción en la Europa culta de su tiempo, ya que en esta modesta publicación daba a conocer las primeras leyes municipales romanas que se descubrían en el mundo. El hallazgo era tan importante que algunos investigadores franceses llegaron a afirmar rotundamente que se trataba de una falsificación. Pero la controversia quedó resuelta cuando el más insigne romanista de todos los tiempos, el profesor germano Theodor Mommsen, publicó en el año 1855 el libro titulado El derecho municipal de los municipios latinos de Salpensa y Málaga en la provincia bética, que supuso un total respaldo a la labor realizada por Rodríguez de Berlanga al analizar los citados bronces. Aquel mismo año, 1855, Málaga padeció una fuerte epidemia de cólera que casi diezmó nuestra población. Todos los que pudieron abandonaron nuestra ciudad, pero Jorge Loring y Amalia Heredia se quedaron aquí y organizaron el auxilio a los enfermos e incluso dieron orden a las boticas para que entregasen gratis los medicamentos que necesitasen. Tan nobles y caritativas acciones motivaron un clamor popular que se plasmó en este recorte de prensa que ven ahora, publicado en el mes de septiembre de 1855, y en el que una comisión pidió al ayuntamiento que, como blasón legado a la posteridad, debiera esculpirse su nombre en mármol y consignar en él los hechos precitados. Este mármol, colocado en el salón de sesiones del ayuntamiento, perpetuará su memoria. Al año siguiente, tan extraordinarias virtudes cívicas merecieron que la reina Isabel II le concediera a Jorge Loring el título de Marqués de Casa Loring. El lema de su escudo nobiliario que ahora vemos, faire sans dire, es decir, hacer sin decir, reflejaba con acierto lo que fue una norma de vida de tan ilustre malagueño y, por supuesto, de su esposa Amalia. La Iglesia Católica le concedió también un título, Vizconde de la Caridad. La lápida en el ayuntamiento nunca fue colocada. Y respecto a Rodríguez de Berlanga,
En el año 1857, a propuesta, entre otros académicos, del tío de Cánovas, don Serafín Estebanes Calderón, fue nombrado correspondiente de la Real Academia de la Historia, lo que supuso un gran reconocimiento a su labor. Poco después, al año siguiente, los marqueses compraron una finca en las estribaciones de los montes de Málaga, junto al río Guadalmedina. El generalizado panorama de los montes desnudos, incluso 160 años después de aquella fecha, permite enfatizar el mérito de los marqueses de Casa Loring, que consiguieron crear un privilegiado espacio que hoy constituye uno de los mayores tesoros naturales de nuestra ciudad. Años más tarde, edificaron allí una gran casa de campo, que no palacio, desde entonces conocida como la Hacienda La Concepción, y gracias al ilustrado abogado malagueño don Antonio Checa Gómez de la Cruz, pudimos conocer y difundir por vez primera esta imagen de esa Hacienda de la Concepción, hoy felizmente restaurada, que constituye una auténtica joya de arquitectónica dentro de la joya botánica que supone la Concepción. La pasión de los marqueses por la cultura y por el coleccionismo artístico y arqueológico, iniciado con la Lex Flavia Malacitana, se vería premiada poco tiempo después por otro fortuito hallazgo. Entre los meses de febrero y marzo de 1858, al realizarse unas obras de una modesta casa de Cártama, apareció bajo la solería un trozo de un mosaico romano. Berlanga tuvo puntual noticia de ello y Loring se desplazó exprofeso a Cártama para verlo y de inmediato decidió adquirirlo y trasladarlo a la Hacienda La Concepción. Dicha reliquia arqueológica medía algo más de 6 metros de longitud y casi 3 metros de anchura. Vemos ahora el trozo inferior de este mosaico, ya en color, para que se pueda apreciar bien el conjunto, y ahora el trozo superior, en el que hay varios recuadros en blanco porque no pudieron rescatarse las teselas. Como el mosaico precisaba ser restaurado, a ruegos de Amalia Heredia, el doctor Berlanga realizó gestiones en Roma. Esta imagen es uno de los recuadros restaurados, es la hidra de las 7 cabezas que Hércules venció, mató, y esta otra imagen es la del león de Nemea, con cuya piel se vistió el gigante mitológico Hércules. Pues bien, las gestiones realizadas por Rodríguez de Berlanga en Roma dieron su fruto y un experto musivario se desplazó desde Italia a Málaga para encargarse de reconstruir el mosaico restituyendo los trozos perdidos, y en uno de esos cuadros perdidos dejó el artista Luigi Leonini la leyenda que ahora vemos, que significa mosaico, descubierto en Cártama por Jorge Loring y trasladado en el mes de noviembre y diciembre del año 1858 a expensas suyas, con suma diligencia, a su villa de la Concepción. Poco tiempo después, en 1860, Berlanga recibía esta carta. Decía así: el distinguido joven Emilio Hübner de Dresde, a quien nuestra Academia ha designado para recoger las inscripciones latinas que existen en España, pasará según el camino que ha emprendido por Málaga, y quiero recomendártelo, y a tu amigo Loring, pues aunque respecto a las tablas con tu obra les has ahorrado todo el trabajo y nada le has dejado que hacer, podrás sin embargo indagar con recto y fácil juicio bajo tu dirección todos los restos escritos de la edad romana que se encuentran entre vosotros. Bien, esta carta supuso la llegada a Málaga de Emil Hübner, al que durante varios días el doctor Berlanga acompañó enseñándole las reliquias arqueológicas descubiertas hasta entonces
en Málaga y en las poblaciones contiguas. El sabio alemán, después de estar en Málaga, se ocupó durante casi 10 años en la recopilación de estas inscripciones y fruto de tan importantísima y ardua labor fue el segundo volumen del Corpus Inscriptionum Latinarum, una monumental obra que hoy reúne casi 200.000 textos epigráficos latinos y algunos romanos. Ante nosotros, ahora, el rostro severo del profesor Emil Hübner y también, entre vosotros, ahora, la portada de un libro que hemos tenido la fortuna de poder publicar hace muy pocos días. Constituye un homenaje a don Manuel Rodríguez de Berlanga y a don Emilio Hübner, y lo hemos realizado para difundir las 380 cartas que el sabio malagueño dirigió al investigador alemán y que, gracias a la valiosísima ayuda recibida de don Javier Miranda y de su esposa María de los Ángeles, hemos podido conseguir estas 380 cartas en la Stadtbibliothek de Berlín, merced al incondicional apoyo de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que junto con el Ministerio de Educación y de esta entidad que hoy nos acoge, Cajamar, nos ha permitido editar este libro. Estas 380 cartas, escritas por el doctor Berlanga a Hübner, nos han permitido recuperar una información de extraordinaria importancia no solo para la historia de la arqueología española, sino también para el mayor conocimiento de diversos aspectos de la sociedad española del siglo XIX y de la vida malagueña en el mismo periodo. Por ejemplo, gracias a estas cartas pudimos conocer y publicar el plano del Museo Loringiano de la Concepción, diseñado por el arquitecto Willem Stark, como nuestro compañero el doctor Rodríguez Oliva nos publicó en un magnífico artículo, un museo que hoy es una de las joyas de la Concepción y cuya construcción concluyó en el año 1863. Este templo era, el Museo Loringiano, una exacta reproducción de un templo griego de estilo dórico, a cuyo estilóbato, cuya plataforma, se accede por una grada con 4 escalones. Según describe Vitruvio, era tetrástilo, tenía 4 columnas, próstilo, porque entre las columnas y la nave o cela o habitáculo existe un pequeño vestíbulo, y por último, eústilo, porque hay una ligerísima mayor anchura entre las 2 columnas centrales. Este templo de la cultura se levantó ajustándose exactamente a las dimensiones del Museo Loringiano. Lamentablemente, hacia el año 1963, el mosaico fue levantado y trasladado al cementerio de Guecho, en donde hoy, ligeramente ampliado en su perímetro, como podemos apreciar, constituye el suelo del panteón de la familia Echevarría Echevarrieta, que en el año 1911, ya fallecidos los marqueses de Casa Loring, adquirieron la hacienda La Concepción. Gracias al decisivo trabajo realizado por nuestro muy querido amigo, el ilustrísimo señor don Ángel Sánchez Blanco, catedrático de Derecho en la Universidad de Málaga y numerario de la Academia Malagueña de Ciencias, que aparece en esta imagen, pudimos obtener las fotografías de tan valiosa reliquia. Y años después, gracias también a nuestro querido amigo don Leandro Laya, igualmente académico de Ciencias y antiguo director de la Concepción, pudo realizarse una réplica del mosaico que hoy ennoblece el Museo Loringiano, como podemos apreciar. Y hablando del museo, no podemos olvidar el banco circular o exedra que posteriormente se construyó ante el museo por iniciativa de Amalia Heredia. Para ello sirvieron de inspiración unos óleos del pintor Alma Tadema, que ahora vemos,
en los que podemos apreciar dos curiosos detalles. Uno es la gran similitud que tiene el borde del banco, el remate del banco, con la exedra de la Concepción. Y también otra cosa curiosa, que las sandalias que lleva el joven enamorado es exactamente igual que el modelo que ha estado de moda en Málaga, al menos este pasado verano. Y ahora tenemos ante nosotros un paisaje que yo estoy seguro, un espacio que estoy seguro que todos conocemos y admiramos. Es una escena tomada hacia el año 1870 y la foto está tomada bajo el cenador de la Concepción, que pronto se verá embellecido con una nueva y espectacular floración de las glicinias que lo cubren. Aparece el grupo familiar, entre ellos Jorge Loring. A su lado está su hermana Carolina, que después matrimoniaría con don Manuel Rodríguez Berlanga. Amalia Heredia ocupa este lugar. Esta señora es la madre de Jorge Loring y este señor, un farmacéutico malagueño, un médico malagueño, don Vicente Martínez y Montes, que hizo una magnífica obra titulada Topografía médica de Málaga. Entre las obras que publicó Rodríguez de Berlanga, que fueron todas enciclopédicas e interesantísimas, vemos ahora la portada de los bronces de la Escuta Bonanza y Aljustrel, cuyo contenido se refiere a aquellas inscripciones que se descubrieron en estas localidades citadas. Este libro es el ejemplar que se conserva en la Casa de la Cultura malagueña, entonces hoy la Biblioteca Provincial, en la Avenida de Europa, y está dedicado, este ejemplar, por el autor Rodríguez de Berlanga, a la excelentísima señora marquesa de Casa Loring, en testimonio del más sincero afecto. Y es que la marquesa de Casa Loring, por sus cualidades personales y su pasión por la política, llegó a ser muy estimada por los más importantes gobernantes de la época. Consciente de la valía de su cuñado Rodríguez de Berlanga, escribió esta tarjeta que vemos, que se conserva en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la persona que entonces era el ministro de Estado, Segismundo Moret, y le pedía que se reconocieran los méritos de su cuñado. Y el ruego tuvo éxito porque poco después a don Manuel Rodríguez de Berlanga se le concedió la encomienda de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. En el Museo Loringiano se conservaron piezas excepcionales y la impulsora de todo ello fue precisamente la señora que tenemos en la imagen, Amalia Heredia. Estas piezas excepcionales fueron, por ejemplo, los 6 bronces jurídicos que hicieron del Museo Loringiano el más importante de Europa después del Museo Borbónico de Nápoles. De todo aquello apenas queda hoy nada. Y esto es una muestra de lo que fue aquel Museo Loringiano y, ante nosotros, la joya de aquella magnífica colección arqueológica que fue la Lex Flavia Malacitana, que creo que sin rubor podemos decir que es la pieza más importante, junto con la Dama de Elche, de las que se conservan en nuestro Museo Arqueológico Nacional. En la Concepción quedan muy pocas cosas, entre ellas este mosaico romano labrado en piedra que representa, que debió contener los restos de un profesor, porque lo que se representa aquí esculpido es un maestro con un alumno y en el centro, entre ellos, una papelera llena de rollos de papiro. Otra de las magníficas joyas de aquel museo fue la pequeña estatua que está situada encima de ese pedestal. Se trata de la diosa Urania, llamada hoy conocida como Urania Loring, porque fueron ellos los que la adquirieron para su museo al ser descubierta en las proximidades de Churriana. Es una preciosísima estatua labrada en mármol de Carrara que el Museo Arqueológico Nacional adquirió no hace muchos años en €500.000.
El tesoro que suponen las 380 cartas enviadas al profesor Hübner y conservadas en Berlín han contribuido a volver a poner de manifiesto que el doctor Berlanga fue un hombre que hizo del rigor científico su norma de vida. Y con razón, alguno ha llegado a motejarlo de furibundo censor. Pero en un país como el nuestro, en el que quizás se abuse de los eufemismos y de lo políticamente correcto, constatar que el doctor Berlanga llamó al pan pan y al vino vino, diciendo las verdades del barquero, constituye, al menos para quien tiene el honor de hablarles, un alivio para las tensiones. Sus opiniones fueron lapidarias y manifestaban, en el fondo, el dolor que sentía por una España atrasada, alabando con cierta envidia el ejemplo que suponían las instituciones científicas y culturales alemanas. Vean lo que escribía. Las academias, las universidades y el profesorado no constituían ciertamente en aquella nación tan ilustrada una sociedad de holgazanes garantida por la ley y pagada por los contribuyentes. Su opinión sobre el sistema político que se intentó implantar en aquella época quedó reflejada en esta agria censura, porque en los tiempos antiguos, como en los modernos, han sido la vanidad, la envidia y la soberbia las tres cualidades esencialmente inherentes a toda democracia. La primera la ha hecho presuntuosa, la segunda agresiva y la última intolerante. Claro, entonces no vivía o no había todavía nacido Churchill, que fue quien dijo que la democracia era el peor de todos los sistemas, quitando todos los demás. La esperanza de Berlanga se personalizaba en esta figura gigantesca que vemos ahora. Otro excepcional y egregio malagueño, don Antonio Cánovas del Castillo, al que se refería con estas palabras en una de estas cartas berlinesas. De él esperaba que moralice la administración corrompidísima, peculiar de nuestro Partido Liberal, compuesto de la gente más perdida, más ignorante y más holgazana de España, y por lo tanto de la más hambrienta, viciosa y jaranera, que suple su falta de importancia con el exceso de ruido que arma siempre. Ahora, con el sufragio universal, confía en derrocar la monarquía, en cuya empresa ha comprometido el charlatán de Castalar al bribón de Sagasta, que tenemos en imagen. Al bribón de Sagasta, quien con su mujer y su hijo ha estado robando, como siempre, descaradamente al país, vendiendo destinos y favores en pública subasta como los más despreciables matuteros, porque esa gentuza ha sido siempre una familia de rufianes sin chispa de vergüenza. Lo he puesto con esta letra que se lee bastante mejor que la propia de Rodríguez de Berlanga. El gran Cánovas, igualmente consciente de las cualidades de la marquesa de Casa Loring, le dedicó su obra Estudios Literarios con estas sentidas palabras: no sé si fácilmente me perdonará su modestia el que, no contento con poner al amparo de su nombre estos cortos trabajos, declare también sin rebozo que sus instancias bondadosas me han estimulado a llevar a cabo algunos de ellos. Pero ni soy el primero ni seré el último, sin duda, que con tamañas indiscreciones la sorprenda. No era posible que compartiese usted inútilmente con un esposo ilustrado la gloria de descubrir y guardar tantos insignes monumentos antiguos, ni podía usted, sin grande injusticia, contribuir en vano a que por hábil y dichoso intérprete esclarecidos, Berlanga, disfruten ya de su conocimiento los doctos. Pero sigamos con Berlanga y en este caso con una carta que la hemos puesto así porque se lee muy bien. Berlanga decía: con ministros como Bosch y Navarro Reverter, con un presidente del Senado como el Duayen, con generales como Primo de Rivera y Baylor, cuyas dilapidaciones, las de los 5, fueron tan escandalosas que no tienen igual en los fastos de nación algunas, al menos que yo conozca, y con la comparsa de un Romero Robledo,
cuya desfachatez, ignorancia y cobardía son tristemente conocidas en nuestra desventurada provincia. Bien conocen al pollo antequerano, Romero Robledo. Gamazo, despótico cacique vallisoletano, se disgregó de los primeros por una causa vergonzosísima para el tal disidente, las indecorosas prácticas del gobernador de Cádiz, su pariente, y a última hora se le separa López Domínguez, personaje de comedia, sin importancia alguna, que ha llegado a capitán general sin derramar una gota de su sangre, suya ni ajena, ascendiendo por méritos de campaña, no por méritos de campaña, sino de pronunciamiento y de legislaturas. Personajes, por otro lado, elementos representados por los pidales, que son en Galicia como Romero Robledo con Rosario, que dejan muy atrás a este cruel azote de la provincia de Málaga. Hübner, el gran confidente de Berlanga, es destinatario de esta carta escrita el 12 de septiembre del año 1897. Hace 4 días han asesinado a Cánovas, el gran crimen de Estado que acabó con la vida de nuestro gran paisano. Y Berlanga le dice: mi muy querido amigo, la inesperada catástrofe de Santa Águeda me impresionó también como a usted, y aunque me preocupa, no conocía a Cánovas en su niñez, porque no estuve en la escuela de su padre. Comencé a tratarlo en la Universidad de Madrid en el periodo de mi doctorado y luego en Málaga, después de Vicálvaro, el pronunciamiento de la Revolución de 1854, encabezada por O'Donnell. A todo esto, hablando de O'Donnell, esta noche tenemos que darle la bienvenida a Málaga a doña Angelines O'Donnell, que ocupa el cargo de cónsul honoraria de España en la ciudad californiana de San Diego. Y después de Vicálvaro, volvemos a la carta, dice: pero cuando empecé, Berlanga, a conocer y a intimar con él, fue cuando de vuelta de Roma pasó por Málaga. Muerte de Hübner en el año 1901. Berlanga, ya un anciano, tanto por los años como por lo que le pesaban esos años, se dirige a otro íntimo amigo, don Antonio Aguilar y Cano, que era notario en Estepa, y le dice: he tenido un grandísimo pesar al perder inopinadamente el 21 del pasado mes al más antiguo de mis amigos íntimos. Todos me han ido dejando: Emilio Lafuente, el obispo de Pamplona, su hermano, se refería a los hermanos Oliver, Cánovas del Castillo y ahora el inolvidable Hübner. Los primeros compañeros de universidad en Granada y Madrid, y el último, no solo mi amigo entrañable desde hace más de 40 años, sino el maestro con Mommsen de crítica clásica y de fuentes históricas. Pero el anciano se revela y muestra una faceta de su carácter que ya hemos descubierto hace poco. Berlanga dice: España ha perdido el gran ilustrador de sus glorias pasadas, ante cuya muerte ni la Academia de la Historia ha hecho la más mínima señal de duelo. Verdad es que su actual director, condiscípulo mío, es hoy tan gran ignorante como lo era cuando estudiaba. Eso es lo que decía Berlanga del director de la Real Academia de la Historia. Y ya llegamos casi al final de esta intervención. Los 30 minutos que nuestro presidente me ha concedido van a acabar, pero no queremos terminar sin referirnos a la última obra de Berlanga, el catálogo del Museo Loringiano, que él hizo cuando ya habían fallecido Jorge y Amalia. A ellos les dedicó esta obra, consagrando el libro a los marqueses de Casa Loring. Y en el año 1909, Berlanga fallece en su retiro de Alhaurín el Grande. Mis palabras
con ser apasionadas, yo creo que se quedan muy cortas con las que dejó escritas un ilustre catalán. Al desaparecer de entre nosotros la gran figura del sapientísimo doctor Berlanga, queda su obra inmortal. Y el día que la generación actual quiera acordarse de una de las más prestigiosas personalidades de la ciencia española, al ensalzar su nombre y memoria, no hará otra cosa más que un acto de justicia estricta. Que no sean los sabios extranjeros quienes deban advertirnos que hemos perdido una lumbrera del saber, un arqueólogo eminente, un epigrafista eruditísimo, uno de los pocos sabios que honraban la España actual. Este fue don Manuel Rodríguez de Berlanga, que en las últimas palabras del texto que acompañaba el catálogo del Museo Loringiano decía lo siguiente: por todo ello, causa mayor asombro el considerar cómo la energía inquebrantable y por tantos años sostenida por los marqueses de Casa Loring y su clara inteligencia hayan bastado por sí solo para crear un museo de la importancia del que dejaron al morir en una población completamente refractaria a semejante género de estudios. De estos personajes a los que nos hemos referido, de Cánovas, de Gálvez, de Berlanga, de Hübner, de Jorge, de Amalia, de todos ellos podrían decirnos hoy lo que el poeta de Venusia dedicó a Melpómene en la más famosa de sus odas: non omnis moriar, no moriré del todo, mientras mi recuerdo permanezca entre vosotros. En Málaga, en el monumento que recuerda a don Manuel Agustín Heredia, está grabada esta frase de Cicerón: Vita mortuorum in memoria vivorum exposita. La vida de los muertos está depositada en la memoria de los vivos. Esta noche todos habéis sido cualificados testigos de nuestro afán por recuperar la memoria de tan insignes personajes. También vosotros, a partir de esta noche, tenéis el mismo deber con Málaga, con su historia y con tan egregias figuras. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Gonzalo Piedro Adebulo, presidente del Instituto de Academias de Andalucía, para clausurar este acto. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Academia Malagueña, excelentísima señora presidente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, ilustrísimos e ilustrísimas señores académicos, autoridades y distintos cargos de la Junta, señoras y señores. Me cuesta hablar después de lo que he oído hablar, porque la historia nos sigue enseñando continuamente cosas y sobre todo nos enseña a no olvidar. Hace 5 años estaba aquí en la toma de posesión con nuestro querido presidente y hoy me ha vuelto a invitar y encantado he vuelto a venir. Y mis primeras palabras deben de ser de felicitación. Felicitación a don Manuel del Campo porque el ser reelegido por unanimidad, él ha dicho mayoría casi absoluta, por unanimidad, después de una labor durante 5 años, indica no solamente que se tiene esperanza en su labor, sino que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Por lo tanto, permíteme que te felicite públicamente porque demuestra que has sabido llevar el timón de la Academia en momentos nada fáciles y que has sabido elevar dentro de la sociedad malagueña de una forma muy importante la labor de esta corporación. En segundo lugar, quiero felicitar a la nueva Junta de Gobierno, unos nuevos, otros ya estaban en la anterior, y desearles una
eficaz acción y continuación de las labores realizadas. En tercer lugar, tengo que felicitar, no me cabe duda ninguna, a don Manuel Olmedo por la preciosa intervención que nos ha hecho y que nos hace pensar, que es lo que yo creo que es más importante en el momento actual para todos nosotros, pararnos, pensar y recuperar ideas que, aunque las conociéramos, siempre están ahí. En este caso, la historia, en este caso, hablar de la Concepción, que tengo el gusto de conocer porque me la enseñó ni más ni menos que el presidente de la Academia de Ciencias, personalmente, y actual director de la misma, y que hoy he aprendido todavía más cosas y, sobre todo, un conocimiento como el que nos ha hecho de la mentalidad española, que a lo mejor no ha cambiado tanto, pero bueno. Y, sobre todo, quiero felicitar a Málaga. Quiero felicitar a Málaga por tener esta academia y que se aproveche y que la mime y que la cuide a todas sus autoridades, porque el cuidar las instituciones como esta academia es cuidar a todos y cada uno de los malagueños. Por lo tanto, muchas felicidades por continuar la obra de Manuel del Campo y mímenla porque merece la pena sin duda ninguna. En todas las actividades de nuestras corporaciones, y en este caso permítanme que no hable como persona o personalmente amigo de Manuel del Campo, sino que hable como presidente de 27 academias que hay ahora mismo en Andalucía, y para desear lo mejor para esta academia en esta nueva singladura de un nuevo quinquenio con muchas dificultades. La primera, de la que se habla siempre y que voy a contar yo en esta academia, es de la crisis económica. Pero no solamente es la crisis económica, sino que todos es conocido que hay también una crisis de valores, en las que las academias tenemos que jugar nuestro papel como el resto de la sociedad y tenemos que ofrecer nuestro trabajo, nuestra inteligencia, nuestros conocimientos y, sobre todo, lo que caracteriza a los académicos, que es la capacidad de debate y la libertad de expresión y de pensamiento. Y eso frente a quien haya falta de demostrarlo y diciendo siempre la verdad, que es lo que nos debe de hacer verdaderamente hombres. En el caso de una Academia de Bellas Artes llena, como se ha dicho aquí, y muy bien dicho, de física, de química y llena de humanidad, porque es el hombre, al final, el hombre y la mujer, obviamente, es el hombre el que debe de realizar todos los actos con la inteligencia que nos ha sido dada. Ese hombre debe de, en este caso, a través del arte, hacer más alta a la sociedad malagueña y, de alguna forma, a todos los que nos rodean, que esa es nuestra obligación. Y no quisiera terminar sin agradecer públicamente algo que aquí se ha citado ya, pero creo que como presidente del Instituto tengo que hacer, agradecer a Cajamar y representado de alguna forma por el señor de la Maza, el copresidente, agradecer el tratamiento que tiene con esta academia, que es ejemplar y que de alguna forma, ojalá hubiera muchas entidades como ellas que nos puedan ayudar y nos ayuden de una forma importante. Y por último quiero decirles que el Instituto ha comenzado este año 2012, porque tenemos que seguir todos trabajando, ha comenzado una nueva singladura que es la de dar a conocer de alguna forma mejor el papel de las academias a la sociedad que nos rodea. Para ello contamos con una promoción de una entidad muy importante, no es una entidad financiera, no hay problemas de celos, pero que de alguna forma va a financiar todas las actividades que no son del Instituto, sino de todas y cada una de las academias. Hemos empezado este año, empezamos dentro de muy pocas semanas, con Granada, porque está ahí la sede del Instituto, y se van a dar unas conferencias por cada uno de los 7 presidentes de las academias malagueñas, en la que van a dar a conocer a Málaga, en el Palacio Antiguo de la Diputación, hoy sede del Comité Consultivo, se van a dar a conocer lo que son las academias, que no son unas entidades que para muchos, y perdonen la expresión, pero es que la he oído tantas veces y me molesta, de cementerios de elefantes, sino que son unas entidades enormemente vivas, aquí lo tenemos el ejemplo,
ejemplo y que están dispuestas a llevar adelante a la sociedad. Pues bien, mi propósito, y espero que se me acepte por parte de la Junta de Gobierno, es que el siguiente sea la ciudad de Málaga. Y, por lo tanto, que las 3 academias, Ciencias, Bellas Artes y la nueva Academia de Antequera, vayan a poder disfrutar de conocimiento por toda la población de la provincia malagueña de qué son las actividades y hacerlo esto en el lugar, en una entidad que sea muy importante y con toda una base de propaganda en todos los medios de comunicación para que las academias sean queridas por la población, porque nosotros lo que hacemos no es ni más ni menos que trabajar para la sociedad que nos rodea. Felicitar nuevamente al presidente y a la Junta de Gobierno y a todos ustedes y felicitar, como no puede ser de otra forma, al conferenciante y desearos lo mejor. Muchas gracias. Se levanta el acto.